Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde el salón de mi casa en Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hacía tiempo que no grababa un desayuno en Jackson, pero esta mañana soleada de finales del mes de marzo de este año 2025 en curso, me siento con mi café después de prácticamente haber terminado ya mi desayuno, y en esta parte final del desayuno me siento a grabar un nuevo episodio. Hacía ya meses que no grababa uno de estos. Me gustaría que este programa, que este podcast tuviese un poco más de continuidad, pero bueno, se hace lo que se puede y bueno, en esta ocasión tengo tiempo, así que me voy a sentar tranquilamente con mi café y quiero hablar acerca de algo curioso que ocurrió hacia finales del año pasado, 2024, y que tiene que ver con Bob Dylan, que tiene que ver con el cine mudo y que tiene que ver con uno de los grandes actores de esa época del cine, que es Lon Chaney, y también Joan Crawford, que era muy joven cuando apareció en esta película. Y hay que viajar hasta el año 1927 para encontrarnos con este film que fue dirigido por el gran director Todd Browning. Pero ¿por qué vamos a hablar de esta película titulada The Unknown, el desconocido? Vamos a hablar de esta película porque en el mes de octubre de 2024, Bob Dylan, sí, el propio Bob Dylan, escribió en lo que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, esa red social antes conocida como Twitter. El propio Bob Dylan escribió este mensaje. Nick Newman había respondido a un tweet hace unas semanas preguntándome qué películas yo recomendaría. Le dije que probase a ver The Unknown con Lon Chaney y que continuase a partir de ahí. Bueno, pueden ver que es una manera directa, escueta, de escribir, y esto sugiere que fue el propio Bob Dylan y no alguien que lo hizo por él, sino el propio Bob Dylan quien escribió estas palabras y quien realizó esta recomendación cinematográfica. A mí no me parece en absoluto extraño que a Bob Dylan le interese una película muda, poco conocida, y poco conocida pese a que la dirigió Todd Browning, que fue uno de los grandes directores de esa época del cine, de esa etapa no sonora del cine. Y es una película que además está interpretada por grandes actores como Lon Chaney y una muy joven Joan Crawford. Es una película de 1927, así que Joan Crawford era todavía una actriz muy joven en esos momentos. Esto no me parece extraño, que a Dylan le guste esta película. Lo que sí me parece más curioso es ese final del mensaje, del tweet, en el que sugiere que continúe a partir de ahí, porque eso significa que no se trata solamente de una película que le gusta a Bob Dylan, sino de uno de los innumerables puntos de partida posibles en la historia de un arte tan denso y con una historia ya más que centenaria como es el cine. Es decir, a Bob Dylan le parece que The Unknown es una buena puerta de entrada al cine. Y bueno, yo reconozco que no conocía esta película y gracias a Bob Dylan la conocí y he tenido la oportunidad de verla. De Lon Chaney yo he visto muchísimas películas a lo largo de mi vida. Las primeras de ellas en compañía de mi tío José en Vigo, con quien vi muchísimas películas a lo largo de mi vida, sobre todo cuando era más joven y vivía allí. Y recuerdo de Lon Chaney, especialmente clásicos como sus versiones del Fantasma de la Ópera o del Jorobado de Notre Dame. Entre 1913 y su fallecimiento en 1930 a causa de un cáncer de pulmón, Chaney protagonizó docenas de películas y se convirtió ya no solamente en uno de los mejores actores de la era del cine mudo, sino en todo un icono cinematográfico del Hollywood de esas primeras décadas.
Así que bueno, que Bob Dylan recomendase The Unknown en su tweet me llenó de satisfacción porque me daba la oportunidad de buscar y de ver por primera vez una película de Lon Chaney que yo no conocía y que por fortuna está disponible en algunas de las muchas plataformas de streaming existentes aquí en los Estados Unidos, además de en YouTube y creo que incluso en Wikipedia se puede ver una versión de The Unknown. Y digo una versión porque hay varias versiones con varios metrajes diferentes, varios montajes diferentes de esta película. Eso por una parte, porque yo siempre estoy interesado en conocer películas que no haya visto anteriormente y sobre todo si son películas con este tipo de nombres asociados a ellas. Lon Chaney, John Crawford, Todd Browning. Eso por una parte. Pero por otra parte, quiero centrarme, por supuesto, en quien para mí es uno de los grandes directores de estos primeros compases del cine, que es Todd Browning. Conocido sobre todo por Freaks, o en español se tradujo el título como La Parada de los Monstruos, de 1932, o la famosa versión de Drácula, con Bela Lugosi, como el vampiro creado por Bram Stoker, de 1931. Vemos, por tanto, que Todd Browning hizo películas mudas, pero también, por supuesto, hizo películas en los inicios de la era sonora. Colaboró, además, Browning en varias películas con Lon Chaney para la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 20, y The Unknown es una de estas películas, rodada en febrero y marzo de 1927 con un presupuesto de poco más de $200.000 de la época. Son películas que por supuesto se rodaban con bastante rapidez, tampoco con demasiado dinero. El presupuesto, bueno, no son $200.000 de ahora, era mucho más dinero entonces, pero bueno, era un presupuesto que tampoco era exorbitante. Y aunque hay críticos que la consideran una de las obras maestras de Todd Browning, durante muchos años The Unknown, el desconocido, se creyó perdida. Una película, una cinta perdida, hasta que se descubrió en 1968 una copia existente y se recuperó de esa manera esta película. Y digo que hay varias versiones de The Unknown porque posteriormente se encontraría una segunda copia con más metraje y por ello la película se restauraría en el año 2022, es decir, hace solamente 3 años. Y debido a ello hay dos versiones de esta película, una de ellas de 52 minutos y la otra de 66 minutos. Si ustedes van a YouTube pueden encontrar ahí la primera, y en la página de Wikipedia dedicada a esta película figura la segunda, por supuesto, en la versión original con los intertítulos en inglés. Pese a todo, es posible que ambas versiones sean en realidad incompletas, que tanto la de 52 minutos como la de 66 minutos sean dos versiones incompletas y que todavía falten algunas escenas. Según ciertas notas, documentos del rodaje, parece que ni siquiera la versión de 66 minutos es totalmente completa. Pero es una película muy interesante, la verdad, poco conocida, de esas joyas que de vez en cuando menciona Bob Dylan y saca o trata de sacar del olvido. Y no me refiero solamente al cine, me refiero a la literatura y sobre todo a la música también. Muchas veces Bob Dylan habla de ciertos músicos en algunos de sus libros o incluso en las redes sociales que llevan bastante tiempo olvidados, cosa que ocurría también cuando el propio Dylan hacía un programa de radio a principios del siglo XXI que se llamaba Theme Time Radio Hour. Así que bueno, para mí Bob Dylan, además de un gran músico, compositor, poeta, sí, poeta también, yo soy de los que están de acuerdo totalmente en que alguien como Bob Dylan pueda ganar el Premio Nobel de Literatura, pero bueno, esa es otra cuestión.
Pero además de todo eso, Bob Dylan es una verdadera enciclopedia de la cultura popular, de la música, del cine, de la literatura incluso también estadounidense, del siglo XX, y yo valoro mucho el gusto musical, cinematográfico, literario de Bob Dylan, y por tanto, bueno, en cuanto vi que hablaba de una película de Lon Chaney y de Todd Browning que yo no conocía, pues fui a buscarla y por suerte se puede conseguir. Y The Unknown, el desconocido, narra una historia que está ambientada en España. Sí, en España, quizá porque tiene su origen en un circo dirigido por gitanos. Y entonces está esa asociación del guionista entre España y los gitanos. Y el primer intertítulo dice precisamente, esta es una historia que cuentan en el viejo Madrid. Eso coloca ya la película en España. Es una historia que dicen que es cierta. Y la historia básicamente es la de un triángulo amoroso que se establece en este medio circense entre tres personajes. Por un lado está Alonso, escrito con Z, más al estilo inglés, al estilo norteamericano, pero bueno, Alonso, que es Lon Chaney, un hombre que no tiene brazos y que actúa en el circo lanzando cuchillos, obviamente no con las manos, sino con los pies. Por otro lado está Malabar, que es Norman Carey, actor hoy no muy conocido, un hombre de enorme fuerza, cualidad en la que se basan los números de circo en los que participa. Y el tercer ángulo del triángulo lo compone Nanon, una muy joven Joan Crawford, que es la hija del dueño del circo y que participa en el número de lanzamiento de cuchillos de Alonso. Es la que se coloca ante el tablón y Alonso lanza con los pies los cuchillos y por supuesto los lanza con precisión y nunca los clava en el cuerpo de la propia Nanon. El triángulo amoroso va a ser la base de la trama, porque ya desde el principio vemos que Nanon se siente atraída por Malabar. No por Alonso, sino por Malabar. Pero sufre un trauma que hace que lo rechace cada vez que él quiere abrazarla. Y esto va a ser muy importante en la trama de la película. Y la única explicación que se ofrece para esta reacción de Nanon es un intertítulo en el que ella menciona que se ha sentido perseguida toda su vida por hombres que quieren tocarla debido a su belleza, lo cual apunta a que quizá pudiese haber sufrido algún tipo de abuso sexual en algún momento de su vida anterior. Y digo que es importante esto porque debido a todo ello, Alonso, al carecer de brazos y de manos, por supuesto, es el único hombre con el que Nanon se siente segura, aunque no parece que esté realmente enamorada de él, parece que no hay atracción, no siente atracción por Alonso. Malabar no entiende la reacción de Nanon, pero pronto veremos que Alonso está poseído por una obsesión en relación con Nanon y desea mantener a todos los demás hombres alejados de ella, no para protegerla necesariamente, sino con la intención de que sea solo para él, sin importarle que Nanon, que sin duda le tiene cariño, no esté enamorada de él. Simplemente se siente más segura con él porque al no tener brazos no va a tocarla. Todo esto, por supuesto, lo va a complicar el padre de Nanon, que se llama Sansi, protagonizado ese papel por Nick de Ruiz, que no quiere ni por asomo que su hija mantenga una relación con Alonso. Después de una escena en la que Sansi apalea a Alonso al verlo con su hija, y Malabar, por cierto, con su fuerza física interviene para salvarlo, Sansi descubrirá por casualidad que Alonso tiene un secreto, y esto es muy importante en la película. En realidad, y esto se sabe muy pronto en el metraje de la película, en realidad Alonso sí que tiene brazos, pero aparenta no tenerlos vistiendo un corsé. Se da cuenta Alonso de que Zanzi ha descubierto
su secreto y reacciona con violencia, matando a Zanzi con sus propias manos para mantener su secreto a salvo. Es decir, mata a Zanzi con aquella parte de su cuerpo que supuestamente no tiene, es decir, sus manos. Pero ¿por qué Alonso guarda este secreto? ¿Por qué se hace pasar por una persona que no tiene brazos? Parece que para esto puede haber dos razones. Por un lado, para engañar a la policía debido a unos robos que ha ido cometiendo en cada lugar en el que actúa el circo, y por otro porque se siente avergonzado por tener 2 dedos pulgares en una mano. Vuelve brevemente aquí Todd Browning sobre una temática que siempre le interesó y que de hecho es la columna vertebral de Freaks, de la parada de los monstruos, uno de sus clásicos. El personaje que es diferente debido a una deformidad física que lo convierte en un outsider, en un individuo rechazado por la sociedad debido a esta característica física. No por casualidad, el único personaje que conoce su secreto es otro outsider que trabaja en el circo, Cojo, se llama Cojo, una persona de muy baja estatura que además es el único que puede ver la imposibilidad de que Alonso consiga mantener una relación sentimental y sexual con Nanon. Cojo es capaz de ver esto de una manera en la que Alonso no es capaz de verlo, y Cojo le dice a Alonso que Nanon lo odiará cuando en su noche de bodas descubra que lo ha engañado y que tiene brazos. Y que Nanon, que ha visto el asesinato de su padre por la ventana, y aunque no conoce la identidad del asesino, sí ha visto que tiene 2 pulgares, nunca le perdonará el haber matado a su padre cuando se dé cuenta de que además de brazos tiene 2 pulgares en una mano. Claro, está Cojo diciendo lo que no quiere decir nadie, lo que no ve el propio Alonso, lo que no quiere escuchar el propio Alonso tampoco, y todo esto lleva a uno de los momentos de mayor tensión dramática de esta película, que es la escena en la que un Lon Chaney, Alonso, hundido en su obsesión sexual por Nanon, decide contactar con un médico para que le ampute ambos brazos como medio de tener la oportunidad de luchar por el amor de Nanon. Es un momento de enorme tensión porque vemos en la expresión de Lon Chaney, la expresión de su rostro, vemos exactamente lo que está pensando y pensamos, nos damos cuenta de lo que va a ocurrir. Porque esta especie de automutilación, bueno, especie no, verdadera automutilación, porque aunque no lo hace él a sí mismo, obliga a un médico a que lo haga sin que realmente sea médicamente necesario. Esta automutilación acabará siendo inútil, porque durante el largo tiempo que Alonso pasa recuperándose de esta horrible operación, grotesca operación, Nanon durante ese tiempo supera su trauma con las manos masculinas y eso allana el camino para su matrimonio con Malabar, con quien incluso prepara un nuevo número circense basado en la fuerza física del que será su esposo. Ahí vemos este triángulo que es interesante, pero que al mismo tiempo es grotesco, debido a estos secretos, debido a esta automutilación, debido a esta idea de la obsesión que tiene Alonso por una Nanon que en principio siente repugnancia por las manos de los hombres, pero que cuando Alonso se asegura de que físicamente no va a poder tocar con sus manos a Nanon, ella supera este trauma.
Desde luego, Bob Dylan no va desencaminado en absoluto al recuperar esta pequeña joya de Todd Browning, una película breve, pero rica en cuestiones temáticas y con unas interesantes posibilidades de interpretación crítica. The Unknown, el desconocido, es una película, como su propio título ya indica, sobre los secretos que esconden los individuos. En especial, aquellos secretos que tienen que ver con una percepción de sí mismos que por alguna razón les disgusta. Tal es el caso de Alonso, un personaje que primero finge una discapacidad que convierte en parte falsa, por supuesto, de su espectáculo, pero que al final, debido a su obsesión por conseguir el amor de Nanon, se la provocará mediante esa horrible, terrible automutilación. La obsesión es otro tema importante de la película, especialmente la obsesión de carácter sexual. El elemento sexual ya está presente desde el primer momento de la película, desde esa escena casi inicial en la que Alonso lanza con los pies sus cuchillos hacia Nanon y como parte del espectáculo va quitándole con cada lanzamiento algunos artículos de ropa hasta que la mujer queda semidesnuda. En la película se muestran los peligros de esa obsesión sexual que se convierte en una frustración al comprender Alonso que su situación actual le impide forjar una relación con Nanon y que lo llevará a cometer ese acto irracional, aunque presentado realmente en la película de manera bastante racional, de amputarse ambos brazos. Al final de la película, Alonso se ha colocado a sí mismo en una situación físicamente irreversible. Claro, porque cuando fingía que no tenía brazos y manos, realmente sí que los tenía. Y esto era reversible, pero en cuanto se amputa o se hace amputar ambos brazos, esta es una situación físicamente irreversible que además no le sirve para lograr sus objetivos. Y esto despertará en él sentimientos de venganza, la obsesión sexual relacionada en este caso con la venganza. Intentará entonces maquinar un plan, también fallido, para matar a Malabar durante su nuevo número circense, que solamente le traerá consecuencias fatídicas. En esa parte final de la película se opera en Alonso una clara animalización. Y esto es muy importante porque se convierte Alonso no ya en una persona, en un personaje que carece físicamente de brazos y de manos, sino que se convierte en un personaje que solamente actúa por impulsos, por instintos violentos, dejando la razón a un lado y sin sopesar las consecuencias de sus actos, ni para sí mismo ni para los demás, lo cual es una intensificación del acto de esa automutilación, en la cual simplemente piensa en sus objetivos amorosos, sexuales, pero no en las consecuencias físicas para su cuerpo y para sí mismo. Una película muy interesante desde muchos puntos de vista, con un guión de Waldemar Young, pero la historia se le ocurrió realmente al propio Browning, meditando sobre las posibles dificultades a las que se enfrentaría un individuo sin brazos. El propio Browning dijo lo siguiente sobre la creación, la génesis de esta película. La historia se escribió sola después de que yo concibiese a los personajes. The Unknown me vino a la mente después de tener la idea de un hombre sin brazos. Después me pregunté cuáles podrían ser las situaciones y las acciones más increíbles en las que podría verse involucrado un hombre así. Y desde luego sí que presenta la película situaciones, acciones verdaderamente increíbles dentro de este contexto, con ese personaje de Nanon que tiene aversión a que los hombres la toquen, y con un Alonso que va hasta el límite e incluso más allá, haciéndose amputar ambos brazos como manera de intentar conseguir
él está seguro de que así será, sus deseos amorosos, sentimentales y sexuales, porque es una película con una enorme carga sexual de principio a final. Una película en la que además Todd Browning nos presenta ya ideas, elementos que después haría parte importantísima de una de sus películas más conocidas, como es La Parada de los Monstruos o Freaks, deformidades físicas, personas que están abocadas a vivir en los márgenes de la sociedad debido a eso, y la obsesión o el interés que siempre tuvo Todd Browning por el mundo del circo. No es casualidad que todo esto ocurra en el medio circense, que es un medio realmente de verdaderos nómadas, personajes que están en los márgenes de la sociedad en muchos casos, que a veces tienen eh, dificultades físicas o que a veces tienen simplemente capacidades físicas extraordinarias y que de ello crean un verdadero espectáculo. Pero el medio del circo es un medio que siempre interesó muchísimo a Todd Browning como microcosmos en el cual insertar a estas personas que en cierto modo viven apartadas de la sociedad, al margen de la sociedad, y creando en ese medio historias tan interesantes como esta de la película The Unknown del año 1927, con Lon Chaney, con Joan Crawford, una película que recientemente, bueno, ya hace unos meses, a finales del año 2024, Bob Dylan recomendó en esa plataforma que antes se llamaba Twitter y que ahora se llama X. Yo estoy contento de haber tenido la oportunidad de ver esta película por las razones que he comentado en este episodio de Desayuno en Jackson, y agradezco a Bob Dylan que la haya recomendado, porque yo desde luego no la conocía y de esta manera tuve la oportunidad de descubrirla, y ahora aprovecho para recomendársela a ustedes, que si leen en inglés tendrán la posibilidad de encontrar esta película en, bueno, diferentes plataformas, pero también en YouTube e incluso en Wikipedia. The Unknown, de Todd Browning, 1927, protagonizada por Lon Chaney y Joan Crawford, una muy joven Joan Crawford, que ya demuestra que va a ser una actriz importante, aunque todavía no era una actriz conocida, pero aquí la vemos en uno de sus primeros papeles. Recomendada por Bob Dylan en Twitter, pero también por mí aquí en el canal. No sé si ustedes conocen la película o no la conocen, pero si no la conocen se la recomiendo, y por supuesto, si ustedes conocen otras películas de Todd Browning, otras películas protagonizadas por Lon Chaney, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y podemos hablar de cuáles son esas películas de Todd Browning que a ustedes les interesan más, qué películas de Lon Chaney son interesantes, y bueno, por supuesto, incluimos ahí también a Joan Crawford, que estaba al inicio de su carrera, pero que posteriormente protagonizaría películas muy importantes dentro de la historia del cine clásico de Hollywood. Soy Antón García Fernández, y en esta mañana soleada aquí en Jackson, Tennessee, finales del mes de marzo de 2025, mientras miro por la ventana y veo el sol como entra a raudales por los cristales de la ventana de mi salón aquí en casa. Hace un poco de frío fuera, pero el sol creo que va a ayudar a que eso se vaya disipando. Me despido ya y les animo, les invito a que vean cine mudo. Yo tengo amigos
que prefieren no ver cine mudo porque les parece que es un lenguaje totalmente diferente al del cine actual y difícil de entrar en él. Sí, es cierto, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que hacer un poco de trabajo, de esfuerzo para ver estas películas, pero en el caso de películas como The Unknown, en el caso de películas como algunas de Charles Chaplin, las de Murnau, y bueno, muchísimas otras películas, algunas de Fritz Lang, por ejemplo, eh, la era del cine mudo a mí siempre me ha interesado mucho, siempre me ha fascinado y bueno, pues veo, la verdad, bastantes películas a lo largo del año dentro del cine mudo y en pocas ocasiones tengo la oportunidad de comentar alguna en el canal. Pues en este episodio de Desayuno en Jackson, pues he tenido esta oportunidad gracias a mi admirado Bob Dylan. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Espero que disfruten del desayuno si es lo que están haciendo en estos momentos y si no, que disfruten de lo que sea que estén haciendo mientras escuchan mi voz hablar sobre Todd Browning, Lon Chaney y Joan Crawford. La película The Unknown. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Un saludo desde Jackson, Tennessee, a la hora del desayuno.